La verdad que coordinador, director académico de esta jornada desde hace ya muchísimo tiempo. Y siempre, aparte de hacer la dirección o tener la dirección académica, pues hay una ponencia tuya. Así que vamos a disfrutar de ella, ¿no? Venga, un aplauso. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ahora. Muy bien. Esto ya no me ha dado, lo digo de verdad. La primera vez que voy a una actividad relacionada con la historia, que hay gente de pie. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Decía, me parece, a la entrada alguien que el año que viene igual tenemos que hacerlo en la Plaza de Toros. Entonces sería ya no va más. No. Bien. 5 siglos son muchos. Estamos de acuerdo. Para hacerlo en un rato. También estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué os parece que es? Mosaico. Mosaico. ¿Alguien de más? ¿Ánimo? Venga. ¿Otra cosita más? ¿Qué os parece eso? Una célula, parece muy bien. Sí, señor. Muy bien, Carlos. ¿Una qué? Pintura rupestre. ¿Y eso? ¿Otra? ¿Eso qué es? La carta cuando está helado el agua. ¿Cómo? Cuando está helado el agua, ¿no? Cuando está helada el agua. Bien, nos vamos aproximando. Con el agua tiene que ver. Con el agua tiene que ver. ¿Y eso? Igual, parecido. Muy parecido, exactamente. Se trata en la sesión de hoy de hacer hincapié en algunas cosas, en algunos cambios que se han ido sucediendo y que suelen pasar desapercibidos. Estos son la estructura molecular de las lágrimas según el estado de ánimo en el que nos encontramos. No digáis que no es espectacular. Es espectacular. Espectacular. Si estoy pelando cebolla, mi organismo segrega una sustancia, no me preguntéis qué tipo de sustancia, no tengo ni idea, que es un tipo de sustancia diferente a cuando estoy llorando de dolor. Diferente también a cuando estoy riéndome hasta llorar. Y hay todavía muchos más, pero ante cosas de este tipo hay que descubrirse, necesariamente, ¿no? Porque son espectaculares. ¿Alguien había pensado, se había percatado de que las lágrimas podían ser diferentes según el estado de ánimo en el que se encontrara? Si hay alguno aquí, le damos un aplauso. ¿No? Es espectacular. Esto fue una fotógrafa, un experimento. Si ponéis en Google estructura molecular o morfología de las lágrimas, lo encontráis. Fue una periodista, pasó una época mala y entonces se le ocurrió esto. Las recogía en una placa que utilizan los químicos para analizar las distintas sustancias y luego las pasó a la fotografía. Y lo que se encontró fue este paisaje tan espectacular, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido brevísimo por el tiempo. No vamos a utilizar el mismo concepto de tiempo que utilizó Teo el primer día, ¿no? De millones de años, que no sé qué os pareció la conferencia, pero a mí me resultó espectacular igualmente. Una visión muy a largo plazo, con las luces y las sombras, me refiero con esto a las cosas que conocemos más y a las que conocemos menos y de las que no tenemos ni idea, que son la mayoría. Aquí hacemos distintas pinceladas, pero hay un montón de cosas de nuestro pueblo que todavía no sabemos. Y por último, si nos da tiempo, os propondré esa reflexión, ¿no? En cuanto a los cambios, me estoy refiriendo a cuestiones que vemos cuando salimos al campo o que vemos cuando paseamos por el pueblo y que no nos percatamos. A ver si es verdad o no. Si alguno me dice que no, que él se ha dado cuenta, pues le daremos igualmente un aplauso merecido. Bien. El itinerario que os propongo es este. El hilo argumental que vamos a utilizar va a ser el de la población, ¿no? Que es un dato en función de la época, mientras más tarde, más fiable, mientras más nos alejamos en el tiempo, menos fiable, lógicamente, pero vamos a utilizar eso como hilo argumental, para luego ir matizando algunas cosas que se producen en determinados momentos para lo que tenemos documentación. Por ejemplo, el catastro del Marqués de la Ensenada, los cuadernos de riqueza de Martín de Gray y sobre todo el tema de la desamortización. Ahí
van a estar la mayor parte de los cambios en los que me gustaría comentaros, porque me parece que son llamativos. Luego haremos también trataremos de llegar hasta hoy. Trataremos de llegar hasta hoy. Y ver si la situación magnífica, nunca, os traigo luego una frase que viene a decir, nunca os ha ido tan bien. Jamás, vamos, jamás. En ningún momento de la historia se ha vivido tan bien como ahora. Algunos dicen, no, en otra época vivíamos mejor. Busca los indicadores que quieras, lo que quieras, por arriba, por abajo, no lo encontrarás. Porque nunca hemos vivido como estamos viviendo ahora. Bien. ¿Tendremos algún parecido, la situación actual, con lo que ocurrió en el pueblo en el siglo XVI, por ejemplo? Salvando la distancia, claro. No había internet, no había más. Pero en términos generales, incluso en términos de renta, por la dificultad que supone 5 años de diferencia, ¿encontraremos alguna similitud con lo que ocurrió en el pueblo desde el último tercio del siglo XIX a los primeros años del siglo XX? Por ahí va la cuestión, ¿de acuerdo? Antes, es importante comentar esto. Hay una serie de circunstancias, de condicionantes que han marcado nuestra historia desde el principio. Algunas, como ya la comentó Teo el otro día, y además yo no tengo ni idea de eso, pues el suelo. Los que estáis aquí conocéis mucho mejor que yo cuáles son las características del suelo de esta zona. Sí, las dificultades que tiene, a lo que se ha venido dedicando desde el siglo XIII o el siglo XII, a lo mismo, básicamente, cereal, de secano, fundamentalmente. Ese es uno, ya lo comentó el Teo. Entonces, las cuestiones climáticas, por supuesto, luego veremos algún ejemplo fundamentalmente del siglo XVII. O llovía muchísimo o no llovía nada, ¿no? Y eso genera dificultades, lógicamente, insisto, conocéis mucho mejor que yo. Esto, a juicio de los grandes especialistas sobre la historia de esta zona, es lo que ha condicionado realmente nuestra historia, que ha sido el régimen jurídico de la propiedad de la tierra. Una cosa es quién era el propietario y otra qué uso le podía dar. Hoy tenemos una huerta, yo hago lo que quiero. Eso es relativamente reciente, del siglo XIX. Antes no era así, porque estaba perfectamente delimitado a qué se tenía que dedicar cada tierra según la manera en que estuviera definida esa zona. Y luego, muy rápidamente, cuáles eran los límites al crecimiento económico que se dan en todos lados prácticamente y que, por supuesto, también sufrimos aquí. Y las conclusiones. Bien, el suelo ya lo conocemos, la formación histórica es muy importante. Desde como estuvimos comentando ayer, como nos comentó Miguel Torres, bueno, pues desde la Baja Edad Media se van generando distintas formaciones, unidades administrativas en nuestra zona, que fueron 3, fijaros, que se generan a lo largo, o desde la Baja Edad Media, siglo XII, XIII, fundamentalmente XIII y XIV, pero que van a llegar hasta, bien entrado, hasta mitad, 1855 concretamente, siguiendo y manteniéndose en vigor. Siglo XIII al siglo XIX, siglo XIV al siglo XIX. Una barbaridad, que generó una situación de colapso en la que era imposible hacer cualquier cosa. Entonces, tuvieron que tomar una decisión, no solo para nosotros, por supuesto, sino a nivel nacional, que marcó el inicio de una etapa nueva. Entonces, bueno, lo conocéis perfectamente, el condado de Belalcázar, esos son los pueblos que lo integraban, el condado de Santa Eufemia y las 7 villas de los Pedroches. En este momento, cuando nos refiramos a los Pedroches, nos referiremos expresamente solo a las 7 villas, no a la comarca de los Pedroches actual, que como sabéis es prácticamente todo eso. Entonces nosotros nos referiremos a esto. Bien, ¿cómo era el régimen jurídico de la tierra? A ver si soy capaz de explicarlo brevemente, porque esto Antonio Miguel Bernal, el geógrafo de Córdoba, Valle Buen Estado, un montón de especialistas lo han explicado muy bien, después de muchísimo tiempo de investigación, porque resulta una cuestión peculiar. ¿De qué se trata? Se trata de que esto es el término de las 7 villas de los Pedroches. Dentro de esa zona, de toda esa zona, había, atentos, tierras del común que compartían las 7 villas cuando se crean las 7 villas. Porque sabéis que Añora, Alcaracejo, va a surgir a partir de Torremilano, Pozo Blanco y Villanueva
con gente que sale de Pedroche y se va a esa zona, ¿no? Entonces, tierras del común que comparten las 7 villas. Pero luego, para la administración, para el mantenimiento de los distintos municipios que se van generando, que se van formando a lo largo del tiempo, existían unas tierras que se llamaban de propios, ¿de acuerdo? Comunes y propios para el mantenimiento de las necesidades de los ayuntamientos y del pueblo. Interesante detalle. ¿Por qué? Pues porque era un modelo, luego lo veremos más despacio, era un modelo de hacienda local, Manolo, esto sería interesante, patrimonial. Es decir, el pueblo tenía una serie de medios para atender a sus vecinos. Ahora no, ahora el ayuntamiento no tiene medios. Ahora el ayuntamiento lo que tiene son impuestos. ¿Estamos? La cosa cambia completamente. Porque si tiene medios, los gestiona, pero si tiene impuestos, los cobra. Y alguien tiene que pagarlo. Y ya os imagináis quién paga los impuestos, ¿no? Eso. Ahí va la cuestión. Entonces, esto está bien, podía ser sencillo, pero esto se empieza a complicar a medida que, en el caso nuestro, parece ser que desde Pedroche se instalan aquí, se forma Torremilano. Sabéis que al primer dato que tenemos, así fehaciente, 1444, pero antes hay distintas opiniones, en fin, ahí falta mucho trabajo por investigar sobre cómo se forma el asentamiento aquí. Bien, desde Torremilano salen y se crea Añora y Alcaracejo. Bien, y esta gente, ¿qué terrenos pueden utilizar? ¿Los de los comunes o los de propios? Inicialmente van a utilizar los de propios, puesto que son vecinos de Torremilano. Son vecinos de Torremilano que lo único que hacen es desplazarse para poner en explotación tierras que hasta ese momento no estaban roturadas, no estaban cultivadas, pertenecientes al terreno de propio, insisto, de Torremilano. ¿De acuerdo? Bien. Por supuesto, en la gestión de todas las tierras tenían que ponerse de acuerdo las 7 villas, una vez que ya están constituidas, y se reunían, está identificado perfectamente cuáles eran los sitios donde se reunían, cómo lo abordaban, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso estaba perfectamente regulado. Esto es una traba importante, una traba muy importante, porque para modificar el uso de las tierras tenían que ponerse de acuerdo todos. ¿De acuerdo? Luego veremos cómo se soluciona esa situación, porque tendrá que venir impuesta desde fuera. Bien, esto muy brevemente, ¿cuáles son los límites al crecimiento en economías preindustriales? La cuestión es muy sencilla y se repite cíclicamente en torno a cada 11, 10, 12 años. Podemos ponernos en el momento que queramos del ciclo, ¿no? Imaginaros que estamos aquí, crece la población y estamos en la fase inicial de un ciclo expansivo. Crece la población, requiere un aumento de los productos. La única manera de incrementar los productos es ampliar la superficie cultivada, y eso genera dos circunstancias. Una, tenemos que recurrir a tierras marginales, es decir, tierras que hasta ese momento no se han puesto en cultivo, pero también estamos reduciendo pastos. La actividad fundamental es la ganadería. Estamos reduciendo pastos. Menos abonos, los fertilizantes sabéis que llegan, los abonos sabéis que llegan al final del siglo XIX, entonces estamos todavía muy lejos de los fertilizantes artificiales. Menos ganado, las tierras marginales, rendimiento de la producción. ¿De acuerdo? Bien. Se produce una ruptura del equilibrio entre la población y recursos. Recordad que la población está aumentando. ¿Qué genera esto? Una subida de los precios, escasez de tierra, aumento en la renta de la tierra, reducción de los salarios reales. Puede que estemos igual que ocurre ahora, ¿no? Exactamente igual. Aunque nos suban el sueldo, si aumenta la inflación, estamos ganando menos. ¿No? Exactamente igual. Esto genera hambrunas, insisto, cada 10, 11, 12 años. Luego veremos el siglo XVII como... En fin, habría que hacerle un monumento a los que sobrevivieron al XVII, porque fue espectacular. Cae la natalidad. En esta situación de carencia es fácil que se dieran epidemias, o aunque no hubiera carencia, a través de contagios, etcétera, etcétera. Esto lo que viene es a restablecer el equilibrio. Sobraba gente, después de las epidemias, se reduce gente, se restablece el equilibrio entre recursos y población. Y iniciamos de nuevo el ciclo. ¿De acuerdo? Esto conviene tenerlo presente porque, insisto, vamos a ir viéndolo, especialmente en el siglo XVII, de una manera frecuentísima. Bien, el esplendor del siglo XVI. Este es nuestro momento, como diríamos ahora, ¿no? Este es nuestro momento de verdad. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo a lo largo de todo el siglo la población va a aumentar. Fijaros la población que tenía España en ese momento, para que nos hagamos una idea de la proporción. 5 millones de habitantes. España en el siglo XVI. Nosotros
Vamos a prescindir de la traslación entre vecinos y habitantes. Vamos a hablar solamente de habitantes. La manera de calcular una cosa u otra es multiplicándola por un coeficiente que va de entre 3,6, 3,7 a 4,1, 4,2. Nosotros lo vamos a multiplicar por 4 y aquí vamos a acabar la discusión, si os parece. No complica mucho el asunto. Bien, fijaros, 1530 hasta final del siglo, 4.400 habitantes. Bien, la población interesante. En ese año, justamente, por ese incremento de la población, tenemos que buscar tierras nuevas. Y surgen Añora y Alcalacén. Es el mismo momento en el que se está construyendo la iglesia, las ermitas, prácticamente al mismo tiempo, el ayuntamiento. Sabemos también que algunos de los nuestros fueron a Indias, pocos. Tenemos catalogados a 19 solamente. Bueno, sabéis que la emigración no la protagonizan los más pobres. Nunca la han protagonizado los más pobres. Para emigrar hacen falta recursos, a no ser que vayan en condición de criado, etc. Bien. Y luego, sobre todo, lo que tenemos es el textil. Esta es la clave también de ese crecimiento al que vamos a asistir, al que vamos a comentar muy brevemente, porque tiene mucho que ver con la reflexión que me gustaría trasladaros de si tiene eso que ver algo con lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, dice Molinero Merchant, que como sabéis es el autor que más ha trabajado en nuestro pueblo, el siglo XVI significó un crecimiento a todos los niveles. Baluarte entre las 7 villas, albergue de gobernadores y corregidores, llegada de hidalguías notorias, etc. Bien. ¿Qué ocurre con el textil? El textil, ya lo comentamos hace un par de años, iremos haciendo alguna alusión a cuestiones que hemos comentado estos años atrás, porque me parecía que ya después de 17 años era un buen momento de hacer una síntesis, ¿no? Por eso pensé en esta intervención para hoy. Bien, ¿qué ocurre aquí? Está aumentando la población, se aumenta el número de las tierras que se roturan de nuevo, se amplían los mercados, ¿no? ¿Veis? América, 1492, a partir de ahí un mundo nuevo, comercio, etcétera, etcétera. Se incrementa la renta de los campesinos y se incrementa la demanda, la propia y la ajena. Por lo tanto, hay una oportunidad para comerciar magnífica. Pero nosotros solos no podemos. ¿Podría algún vaquero de hoy buscarse la vida por su cuenta? ¿Vale? Vamos a ir pensando en términos del siglo XXI con las excusas que nos da el siglo XVI. Bien, sabéis que la actividad textil, bueno, ya tenía una tradición antigua en toda la zona, una tradición medieval, sencillamente porque la gente se fabricaba sus propios tejidos, sus propios vestidos, ¿no? Entonces ahí había un aprendizaje y una experiencia que fue muy útil en este momento. Sabéis también que el textil se puede fraccionar muy fácilmente. Yo puedo participar en el proceso de fabricación del textil cosiendo, otro lavando, otro cardando. Entonces es muy fácil. Aquí en el pueblo creo que nadie tenía el procedimiento completo, o muy pocos hacían ese proceso completo. Y por supuesto el acabado no. El acabado, que es lo que da más valor añadido, se hacía en Córdoba. Listo, los comerciantes. Tú me das el producto básico y yo lo enriquezco al final. Y el mayor margen de beneficio me lo llevo yo. Esa es la cuestión, porque además estaba autorizado así por la ciudad de Córdoba, que era de la que nosotros dependíamos. Bien. Luego había otro dato interesante. En este modelo de hacienda local al que no hemos referido antes, el ayuntamiento tenía mucho interés en que se fomentara la actividad textil. ¿Por qué? Pues porque se llevaba por un lado, se llevaba un porcentaje de los contratos que buscaba fuera. Generaba patrimonio, generaba riqueza para atender las necesidades del ayuntamiento. Y luego, por supuesto, los impuestos, pero además era una manera de enriquecer a la población para que no tuviera que acudir a los medios, a los bienes del propio ayuntamiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esto fue una cuestión interesante, clave, y aquí además, lo hemos comentado alguna vez con José Luis, aquí hay mucho que estudiar, porque si eso fue así, y parece que sí, pues ya lo estudió Fortea desde el año 81, si eso fue así, en el pueblo tenía que existir algún tipo de organización para que diera cabida a eso. Si el ayuntamiento viene, bien, un contrato, en el siglo XVIII, 1734-35, hay un contrato de, me parece que son 80.000 uniformes para el ejército. Bien, ya tengo el contrato, ya he pagado a la gente que lo ha conseguido en Madrid, hay que conseguir la cosa. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Quién reparte? ¿Quién organiza ese trabajo? Eso es una cuestión interesante y que desde luego no está nada trabajado todavía. Bien, el procedimiento era muy sencillo, el comerciante incluso en algunas ocasiones traía la lana y le decía a la gente de aquí qué tenía que hacer con esa lana.
luego pasado un tiempo la retiraba, le apretaban el precio todo lo que podían, los de aquí pues trataban de sisarle lo que podían, lógicamente, porque ese era el juego, y se lo llevaba a Córdoba y ya lo metía en el circuito comercial. Bien, ¿dónde está la clave? La clave está aquí. La clave no es solo el textil, la clave es la integración de la ganadería, pista número 2, o 3, o 4, la integración de la ganadería en el conjunto de la actividad económica. Y desde luego, la comercialización de los productos. Esa es la clave. Por supuesto, la agricultura sigue, por supuesto. La ganadería también, no solamente la oveja, otro tipo de ganadería que vosotros conocéis perfectamente. Esta es la clave, ¿no? Bien. Está claro que el siglo finales del XV, XVI, es el momento de máximo esplendor y es cuando se construye pues, todo esto que estamos viendo. ¿Era igual en todo el término? ¿En todas las 7 villas de los Pedroches? ¿O en toda por ejemplo, en el condado de Santa Eufemia? Pues ni mucho menos. Ni mucho menos. Por eso tenemos que estar atentos cuando leemos algún trabajo, normalmente hablan en términos generales. Específicamente de esta zona, concretamente del pueblo, es muy difícil encontrar bibliografía. Por eso tenemos que coger con reserva lo que dicen para el conjunto de la zona y luego tratar de concretar con los datos que encontramos, referidos al pueblo. ¿Dónde estuvo la diferencia con el condado de Santa Eufemia? Pues porque estuvo en el que el conde de Santa Eufemia, nuestro querido vecino, usurpó directamente, hizo suyas, sin permiso, las 3/4 partes del señorío. Si a eso suma la escasa calidad de las tierras, bueno, pues obliga a que la gente buscara nuevos destinos. ¿Dónde los buscaba? Normalmente en la zona. Normalmente en la zona. No se daban en este momento emigraciones a larga distancia. Bien. Tuvimos suerte en el 16. Tuvimos suerte en el 16 gracias al aislamiento, el sitio en el que estamos. Sin embargo, no conseguimos escapar de la epidemia de peste de 1596-1602 que ocasionó más de 500.000 muertes en toda España. El 17 era para llorar. Fue para llorar. No solo aquí, también, bueno, si tuviéramos más tiempo, podríamos contar cuál es la situación que se está viviendo en América. También hubo una disminución importante de las rentas y de los metales que llegaban de India. Bueno, por no alargarnos, fijaros, esto está basado en el trabajo de Díaz del Moral, que algunos autores han cuestionado, pero bueno, que da una idea bastante acertada de qué fue el 17. Fijaros, peste, 3, 4, 49, 9. Exceso de lluvias, sequía, plaga de langosta, fiebre palúdica, fiebre tifoidea. Esto es para el Reino de Córdoba, Reino de Córdoba. Cada 3 años aproximadamente había un episodio de este tipo. No coincidía en todas las zonas, pero se daba con bastante frecuencia. Si no era en un sitio, era en otro, ¿no? En esta situación de calamidad, sin embargo, hubo pueblos que crecieron. Pozoblanco y Villanueva de Córdoba entre ellos. ¿Por qué? Pues porque pudieron aprovechar los bienes comunales y porque Pozoblanco y también Villanueva se fueron haciendo con la industria textil, con el núcleo, con la producción del textil que antes estaba en Torremilano fundamentalmente. Iniciando aquí, o ya avanzando, lo que se iba a confirmar claramente que es la traslación de la capitalidad económica, administrativa, etcétera, etcétera, de Pedroche a Torremilano y luego a Pozoblanco. Bien. En esta época, como la situación está tan mal, ocurre igual que ahora, ¿no? Que todos tenemos soluciones. Y hubo un movimiento, que era el movimiento de los arbitristas, aquí también en Torremilano tuvimos algunos, un tal Rodrigo de Posada, que le escribía al rey diciendo lo que había que hacer para salvar la situación, ¿no? Claro, el rey está dando otra batalla, por supuesto. Entonces, bueno, aquí también queda mucho por investigar, es una época difícil, con poca documentación, no está seriada, etcétera, etcétera. Bien, pero no se os ha escapado seguramente el año 1650. ¿Qué ocurre el año 1650? ¡Ánimo! Una cervecita tiene que se acuerde. Lo sabéis todos. Lo sabéis todos. El voto de San Roque, sí señor, San Domingo. Muy bien, el voto de San Roque, claro. En esa situación, a San Roque, a Santa Rita y a San... al que haga falta, ¿no? Exacto. Exactamente, el 26 de junio, reúne, ya lo conocéis sobradamente. Fijaros que San Roque ya tenía devoción aquí en el pueblo, porque San Roque es del siglo XIII. 12, 13, dicen algunos, ¿no? Entonces, bueno,
Eso es, el voto de San Roque. Eso era Torremilano. ¿Y Torrefranca? Torrefranca se había quedado con 100 vecinos. Y de nuevo, lo que comentábamos anteriormente, el resto tienen que emigrar, algunos van a trabajar a Torremilano, es decir, que había una relación bastante fluida entre un pueblo y otro, no obstante las autoridades de uno y del otro, y el resto de las poblaciones alrededor están mucho más pobladas, entonces pide ayuda. Bien, vamos a dar un salto más y nos vamos al 18. En términos generales, el 18 es buen siglo. Aumenta la población, se ha recuperado también la relación con América, que ha mejorado, en fin. La Sierra de Córdoba duplica su población y los Pedroches van a pasar de 2,3 o 3 kilómetros por habitante, habitantes por kilómetro cuadrado en el siglo XVI, estamos ya en 10, aproximadamente en el 18. Hay más gente. Sin embargo, de nuevo, las particularidades de cada una de las comarcas, el Guadiato solo al 3. Hay algunas modificaciones o innovaciones médicas que ayudan a paliar estas epidemias. Bien, aquí tenemos un documento que nos permite y nos ayuda a hacer un retrato de cómo era la situación en ese momento. Nos vamos a detener solo en algunos aspectos. Uno, la cuestión del condicionante del suelo, que ya lo hemos comentado al principio. Sabéis mucho mejor que yo, y esto lo explicaréis vosotros mucho mejor que yo, el tiempo de descanso que necesita un terreno y otro para cultivar, que se siembra siempre lo mismo, desde el siglo XII, el siglo XIII, se siembra siempre lo mismo. En la bibliografía hay una cuestión para explicar esto que se llama la manía del cereal. Cuando se roturaba una parcela nueva, cereal. Independientemente de aquello valía o no valía, cereal. Entonces, bueno, esta sigue siendo la situación, insisto, luego veremos cómo esto genera un punto de colapso en el que había que buscar alguna solución. Recordad que también hablamos hace unos cuantos años de que en el mismo siglo XVIII el ayuntamiento, a petición, por la presión de los habitantes, porque no tenían medios, se pone a repartir tierras. Repartían tierras, claro. ¿A quién le repartían tierras? Al que podía explotarlas. No todos podían explotarlas, hacía falta una yunta por lo menos, ¿no? Entonces ese era uno de los condicionantes básicos para poder ceder la tierra. Bien, la presión al ayuntamiento, esto genera una fragmentación continua de los terrenos que eran propios del ayuntamiento, no de los que compartían con las otras villas, que iba quedándose cada vez teniendo a menos, y en ningún momento se habla en la documentación que recoge cómo se organizan estos repartos de tierras, de tratar de mejorar la agricultura de alguna manera. No, simplemente se cedían la parcela y se ponía en explotación. Bien, también vimos esto, si eso era la riqueza agrícola, fundamentalmente condicionada por la calidad del suelo y el cultivo, van de las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Luego tenemos la parte industrial. ¿Cuáles son los oficios, entre comillas, industriales que tenemos en Torremilano en este momento? Fijaros. Recordad que el trabajo en el textil era un trabajo a tiempo parcial. Seguían con sus ocupaciones, que tenía campo, ganado, etcétera, etcétera. Pero esto está ya muy lejos de lo que fue el siglo XVI. Torrefranca siempre bastante en menor grado de desarrollo que Torremilano. Tejedores de paño 34, tundidores y de oficios industriales. Sin embargo, parece que todavía la actividad textil tiene alguna importancia, desde luego más que en lo que generan las cabras, los carneros, los cerdos juntos, ¿no? Insisto, toda esta actividad ya se ha desplazado a Pozolanco. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Por uno de los cambios que se va a producir de una manera clarísima a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esto eran los impuestos que percibía el ayuntamiento por permitir la explotación de la dehesa de Peñalta. ¿Qué era? De la hierba, atento porque esto es importante por el cambio que se va a producir después. Es decir, tú no podías ocupar terreno de la dehesa para sembrar, para llevar el ganado, para coger las bellotas, para coger la hierba. No, tú podías hacer solo una cosa, que era la postura que hacía el ayuntamiento. O bien la hierba o bien la bellota. Claro, esto condicionaba clarísimamente la actividad agrícola y ganadera
en esa parte de la tierra, que no se podía hacer ninguna cosa más. Bien, de eso, el ayuntamiento tenía que pagar todos estos impuestos. Eso era el patrimonio que tenía que gestionar para pagar todas estas cosas. Luego había también una serie de impuestos de los productos que entraban en el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Qué pagaban? Bueno, pues el médico, el cirujano, el correo, los guardias, pregoneros, las fiestas, todo muy importante, San Roque, Santa Brígida, algunos igual se acuerdan de algunas, yo algunas no recuerdo haberlas celebrado, no sé. El papel, la compra y manutención de toros del concejo, todo era clave, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener la fiesta? La matanza de lobo y zorra, el mantenimiento de reloj, conducción de dinero a Córdoba, y luego estos eran alquileres que hacía el ayuntamiento para cobrar algunos impuestos para explotar estos servicios. Bien, insisto, es conveniente tener esto presente por lo que luego va a ocurrir. Nos paramos un momento en este recorrido que estamos haciendo y vemos cómo ha ido evolucionando la población de 1530 a 1840. En el siglo XVI hay que estar atentos porque la distribución, los datos que tenemos son muy irregulares, no tenemos una serie completa desde el siglo XVI. Eso dificulta la construcción de la serie. Cuando ya pasemos el 19 y fundamentalmente el 20, pues sí lo tendremos, ¿no? Bueno, ¿qué destaca fundamentalmente? Por un lado, en efecto, el descenso que provocó el siglo XVII en población, pasamos de 4.408 a 2.880 hasta 1713, es decir, que fue un siglo XVII largo, y luego lo que hablábamos antes de la recuperación demográfica del siglo XVIII, bueno, pues regular, con algunos matices en nuestro pueblo concretamente. Lo que hemos dicho puede tener validez general, pero para nuestro pueblo hay que matizar. Y luego tenemos, también veremos ahora el siglo XIX, igual vamos a hacer una recuperación hasta 1826, pero luego iniciamos una fase de descenso para dar paso a un siglo XIX espectacular. Contrariamente a lo que podíamos esperar a partir de la bibliografía. Insisto, utilizando solo la población del doctor. Bien, en el siglo XIX, aquí igualmente hay mucho que estudiar todavía. El problema fundamental del Estado va a ser la hacienda. El siglo XIX fue tremendo, de desorden político, desorganización económica, industrial, financiera, fue un auténtico desastre. Tuvimos de todo, de todo. Nos invadieron, perdimos las colonias americanas, guerras propias, en fin, un desastre. Entonces, bueno, pues todo eso lo resiente. Si vemos los presupuestos generales del Estado para el siglo XIX, de media, de lo que dispone el Estado para invertir, no llegó al 10% en ninguno de los años de todo el siglo XIX. No tenía recursos, o mejor dicho, lo estaba invirtiendo en otras cosas, en problemas de orden político, bélico, etcétera, etcétera. Bien, se reducen las remesas de metales americanos. Sabéis que a partir de los años 1820-23 ya empieza la independencia de algunas colonias americanas. Eso supone un palo enorme para las haciendas, para la hacienda real. Y luego, a final del siglo XIX, pues ya perderemos Cuba y Filipinas, ¿no? Bien, independencia, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre aquí que la población va a tener un lento crecimiento en términos generales, volvemos a insistir, persisten las crisis agrarias. En 1803 vamos a sufrir una epidemia de fiebre amarilla y hay algunos pueblos que se van a ver especialmente afectados en este momento, que van a ser Pozo Blanco, una epidemia de cólera en el año 34, una sequía en toda esta zona en el año 37 y Villanueva de Córdoba por la epidemia de viruela o sarampión del año 1838. Es decir, no toda la comarca, no todo el valle participa siempre de las mismas circunstancias. Bien, aquí tenemos otro documento muy interesante que nos permite hacer una radiografía de lo que estaba ocurriendo. Lo que ha ocurrido es que definitivamente... Bueno, perdón, esta es la reforma de Martín de Garay. Quiso modificar la hacienda. No. ¿Quién va a pagar ahora? ¿Quién va a pagar a partir de ahora? A partir de ahora van a pagar. Se va a pagar por la producción, por lo que se produzca, y los ayuntamientos por la riqueza territorial de sus bienes y fincas de propios. Lo que tenían para mantenerse, ahí, a eso se le va a cobrar impuestos. Claro, duró en el gobierno unos meses, como podéis imaginar. Esto más antiguo que más. El que viene a cambiar las cosas, pues tiene que hacerlo con mucho tiempo y con mucho. Y tuvo poco, y me parece que no llegó al año lo que duró en el gobierno. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido, por un lado, Pozo Blanco,
Tampoco conviene hacer sangre en esto, Luis. Vamos a hacerlo de una manera moderada. Pozo Blanco, bueno, estáis viendo, ¿no? En la riqueza territorial, Torremilano supone el 32% de la riqueza de Pozo Blanco, en la riqueza industrial el 13%, y lo mismo está ocurriendo prácticamente en todos los pueblos. Estos cuadernos de riqueza tienen una ventaja, y es que existen para todos los pueblos de Córdoba. Entonces, y utilizan el mismo criterio, entonces son muy útiles para comparar un pueblo y otro. Y la riqueza comercial, fijaros, el 1,91 con respecto a lo que tiene Pozo Blanco. Nosotros ya, en cuanto a riqueza industrial que aparezca ahí recogido, también hay que decir que la gente, claro, sabía para qué le preguntaban cuánto producía. Y entonces la ocultación de datos existía perfectamente, como es lógico por otra parte. Bien, lo que aparece en el cuaderno de riqueza de Martínez de Garay del 16 al 18, en el pueblo solamente esto: 4 fábricas de jabón, un molino de chocolate, una tenería, una curtiduría y una ahorro. Bien, pero volvemos a la limitación de la manera de gestionar el terreno que tenemos. Fijaros, en este cuaderno de riqueza, este es un dato, a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando lo estaba preparando, porque fijaros la envergadura y la importancia de lo que estamos diciendo. En Torremilano, estamos hablando aquí de la extensión del terreno solamente. El 72% del terreno se dedica a pasto. El 72%. El valor de ese terreno, el dedicado al pasto, es el 59%. El valor de la tierra. No hablamos todavía del valor de la producción. Solo la cantidad de terreno dedicado al pasto y el valor de ese terreno. ¿Cuánto vale la producción de ese pasto? Del 72% del pasto. Pues lo que vale es el 17% de la producción. ¿No? Nada, nada. Y sin embargo, fijaros, el regadío, que ocupa el 10%, el 5% de lo que vale el terreno, pero generalmente 4,5%. Y bueno, la cantidad de terreno de cada regadío pues era ridícula, ¿no? Sigue siendo el secano. En fin, ¿qué quiero deciros con esto? Que la situación, no había manera de romper ese estancamiento que estaba producido por una formación, por una institución jurídica. Jurídica. Bien. ¿Os acordáis de Kung Fu, no? Sí, ¿no? Claro. Kung Fu era el chino, el maestro, ¿no? Maestro. Era el que le preguntaba siempre, claro. ¿Por qué he puesto esto aquí? Porque esto es lo que está ocurriendo en el mundo mientras nosotros estamos en esa disyuntiva. Nosotros estamos con un terreno que no podemos cultivar en función de las necesidades del mercado y en función del interés individual, y sin embargo, Estados Unidos está en la conquista del oeste, 1860, 70 en adelante, el ferrocarril americano, el que cruza todo el continente y que será realmente el verdadero motor de la colonización, llega a San Francisco, 1890 aproximadamente. Todas las películas del oeste que hemos visto, Bonanza, Rin Tin Tin, todas están ambientadas en esa época. Por eso he recogido aquí a Kung Fu. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, absorbiendo una cantidad de gente espectacular, muy poca de aquí. Muy poca de aquí. Aquí solamente tenemos localizada a una señora, una mujer, la presentamos también en una de las jornadas, que se fue no fue siquiera a Estados Unidos, sino que se fue a México a finales del siglo XIX. Lo que está ocurriendo es que la revolución industrial está ya en plena ebullición, estamos casi llegando al final de la primera revolución industrial para entrar en la segunda, a finales del siglo XIX. Alemania e Italia se han unificado ya, Estados Unidos, 1860, 61, 65, creo recordar, es la guerra civil norteamericana. Se está produciendo el equivalente en Japón a lo que aquí fue la Revolución Francesa, la era Meiji, una modernización espectacular que sufrió Japón, la guerra, la expansión del colonialismo. Y luego hay otra cosa que también es de mucho interés y que está todavía muy poco trabajada, al menos por lo que yo conozco en esta zona, que es la organización del movimiento obrero. Ya se celebró la primera internacional y la socialista, se va a celebrar la segunda, y también las organizaciones sindicales están organizadas ya a nivel mundial, y aquí tenemos algunos retazos, alguna documentación, pero insisto, poco. Bien, vamos al siglo XIX, a la segunda mitad del siglo XIX, que yo he puesto ahí, que va a ser tan largo como interesante, porque utilizando el criterio de la población, fijaros, estamos ganando población o manteniéndonos en un número realmente alto hasta 1960.
desde 1860. Yo no sé si este dato, este número de habitantes, lo conocíais algunos. A mí, de una manera seriada, me ha generado una sorpresa muy interesante. Muy interesante. Insisto, por eso he decidido presentar estos gráficos siguiendo el criterio demográfico. ¿Dónde se daban los saltos más importantes? ¿Y dónde estaban las etapas más largas? Y fijaros que estamos hablando de un siglo, y lo estamos situando en 3.600, 3.700, 4.000, 4.300, 4.800, 4.905, 4.707. Eso va a tener una explicación claramente en la propia Tierra, que ahora vamos a comentar. Pero fijaros, insisto, a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. No sé si José Luis, yo creo que aquí falta también mucho que investigar todavía, porque está clara cuál puede ser la raíz, pero luego no está tan claro cuál es el comportamiento de cada uno de los pueblos de la zona con respecto a este fenómeno. Bien, por lo tanto, insisto, una cuestión interesante, largo. Ahora haremos algún comentario sobre esa cuestión. ¿Cuál fue la clave? La clave fue la desamortización. Es decir, el gobierno, el Estado, decide acabar con ese régimen de gestión de la tierra que nos venía oprimiendo y que nos venía condicionando claramente el desarrollo durante 4 siglos, o 5. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues todo eso que en la bibliografía aparece como manos muertas, que estaban en propiedad de la Iglesia, de los ayuntamientos, de las órdenes de caballería, etcétera, etcétera, pues hay que sacarlo al mercado. Se desamortizan y se ponen a la venta. Esas tierras, buena parte de ellas no tributaban, sobre todo estaban al margen del comercio, estaban muertas, no se utilizaban para nada, en todo caso para pasto, pero por supuesto, si no se trabajaba en la agricultura, no había una preocupación por la innovación en la agricultura. En esta época, en buena parte de los países europeos, estamos ya seleccionando semillas. Y aquí estamos todavía con un sistema de 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. Por supuesto, seguía habiendo braceros y jornaleros sin acceso a la tierra. En fin, el objetivo es, básicamente, organizar la producción de cara al mercado. Todos esos miles de fanegas que tenemos que ponerlos en explotación para abrirlos al mercado internacional, no solamente el mercado local. Introducir la propiedad privada. Esta es la clave de este negocio. Introducir la propiedad privada. Y este era uno de los objetivos claros también de la desamortización, acabar con esta iniciativa institucional de los ayuntamientos, con estas prerrogativas de los ayuntamientos, introducir la propiedad privada, la burguesía, que ya había adquirido desarrollo importante en negocios industriales, etcétera, etcétera. La libertad individual, mejorar la agricultura y redimir al campesino. Bueno, claro, en esa serie de cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo y que pasan desapercibidos, a mí me pareció esto importante, detenernos un segundo en esto. ¿Por qué? Pues porque lo que se produce es una ruptura de una manera de vivir. Una manera de vivir. ¿En qué sentido? Pues estamos hablando de que tenemos bienes comunes, que compartimos. Fijaros que cuando Añora y Alcaracejo deciden irse por su cuenta, los bienes de propios no se dividen. Y Torremiliano sigue compartiendo bienes de propios con 2 ayuntamientos que ya no forman parte del mismo. Todo lo contrario, se han convertido en oposición, se han convertido en otro rival a la hora de beneficiar las tierras propias inicialmente de Torremiliano. Entonces, bueno, y además otra cosa interesante, el reparto de todo lo que generaban los bienes del común se repartían en función del número de vecinos. Luego, bueno, Thomson tiene una serie de artículos magníficos sobre una cosa que llama él la economía moral de la multitud. Es decir, que se velaba, en ese momento, se velaba por tratar de ayudar a los más pobres. ¿En qué sentido? Porque se le daban facilidades para vender antes lo que conseguían, se le daban unos días diferentes, preferentes en el mercado, en función, entre otros criterios, de la capacidad que tenían para almacenar los bienes. Magnífico. Si yo produzco mucho y tengo un almacén grande, tengo una explotación grande, yo llego después. Primero los que tienen menos. Pensando en que en ese momento el precio es mayor, porque ya llevamos un año, hace un año ya que tuvimos la última cosecha, y ellos podrán vender a un precio más caro, que como tienen poco, a nivel global va a significar poco, pero a título individual sí que puede ser una ventaja para ellos. Bien, entonces bueno, es todos estos cambios, lo que hemos comentado de la hacienda local, se trata de acabar con aquellos criterios para entrar en esta dinámica. La libertad individual, el mercado, el capitalismo.
Que no hace falta explicarlo mucho porque es lo que estamos viviendo hoy. El que puede vende, el que no se aguanta y sobrevive como puede. Esa es básicamente, ¿no? En función de la libertad individual, por supuesto, sin entrar en discriminar ni juzgar una cosa ni la otra. Este es el liberalismo, el sistema que acaba imponiéndose. Y efectivamente se desamortiza todo, todo. Aquí están los bienes que tenían la Cofradía de la Caridad y Concepción, el Sacramento y del Santo Rosario, Jesús Nazareno, las Ánimas, Veracruz, Nuestra Señora de la Salud, San Bartolomé y San Roque, la fábrica de la Iglesia de la Villa, Santuario Nuestra Señora de Loreto. Esos son los bienes que tenían y se desamortizan igualmente. También lo que tenían los bienes rústicos y urbanos, por supuesto, que tenían tanto el Ayuntamiento de Torremilano como el Ayuntamiento de Torrefranca. Este tipo de documentación, aunque sea de una manera marginal, es simpático. Por ejemplo, nos ha dado a conocer que al final de la calle Blanca, en Torrefranca, pues había una carnicería, ya pegando al arroyo, ¿no? Y luego, bueno, nos sitúa algunos de los servicios que prestaban, las casas que tenían donde se prestaban algunos servicios, y esa es la división famosa con Torrefranca. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la desamortización? Ya lo hemos visto, vamos rápidamente en esta cuestión. Hay un cambio en el modelo de la hacienda, ¿no? Y pasa del patrimonial, de tener patrimonio para prestar servicios, a un modelo fiscal. Va a depender a partir de ahora de lo que le asignen los presupuestos generales del Estado y de los impuestos que sean capaces de generar. Fundamentalmente van a ser impuestos al consumo. Los impuestos al consumo son los que pagamos la mayor parte de nosotros. Otro cambio importante, y que no sé si cuando vais por el campo habéis caído alguna vez en esto. ¿Cuándo aparece la división, las cercas que nosotros vemos cuando vamos al campo? Pues aparecen justamente en este momento. Como resultado de todo el proceso de desamortización, de pasar las tierras del común y tierras de propios del ayuntamiento a propiedad individual, empiezan a acercarse. Entonces, lo que vosotros veis, lo que vemos en el campo es, básicamente, estoy hablando de la estructura, no de la propiedad, de la estructura, la división de la tierra. Fundamentalmente se forma en este momento. Ahora comentamos esa cuestión porque es una novedad y un matiz, un rasgo distintivo de esta zona. Luego, desde el punto de vista demográfico, bueno, poner en explotación tantísimas tierras supone una necesidad de mano de obra, supone un incremento de la producción, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ahí hay un motivo para que la población aumente. Luego hay otro cambio jurídico interesante, en esta ocasión a favor, y es un nuevo contrato de arrendamiento que permite el uso pleno del terreno. Dice la bibliografía y la documentación habla de que se podía cultivar el suelo y el vuelo. Podías cultivarlo todo, en función de lo que tú acordaras con el dueño de la tierra, con el propietario de la tierra. Ganado, sembrar, roturar, lechuga, tomate, pimiento, lo que tú quieras. Tú me pagas la renta que yo he acordado contigo y tú gestionas eso como quieras. Antes no era así, lo hemos visto. Y luego, esto es una cuestión también que Valle Buen Estado insiste mucho en esta cuestión. Fijaros, si nos paramos por un momento, nos hemos llevado 4 siglos largos en los que no había o muy poca gente tenía propiedad privada. Algunos sí las tenían, pero la mayoría no lo tenían. Ahora, en el momento que surge esa opción, insiste Valle Buen Estado en que la construcción de los cercados, de esas cerca de los límites para una finca y otra, pues porque además es de lo que más se da, la zona nuestra es la zona cercada, los puntos de campo cercados más al sur. La mayoría de ellos están hacia el norte. Y él insiste en que, aparte de los usos que podían justificar el cercar los campos, había una necesidad casi de autoafianzar la autoridad de la tierra, porque nunca había sido así. Ahora que lo he conseguido, que se note. Que se note que esto es mío y lo vayamos, ¿no? Bien. ¿Qué consecuencia trajo esto también? Pues que atrajo mucha mano de obra para la construcción de estos cercados. En este mismo siglo, en este mismo momento, en el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente. Fijaros, venimos hablando de la densidad, hemos hablado de 3, de 10, y ahora estamos ya en 13,5, 16,2 habitantes por kilómetro cuadrado. En este momento estamos en 19. 19, ahora en este... Bien. Tendrá que salir alguna cosa más cuando se terminen los trabajos de digitalización. En esta época también aparecen algunas solicitudes de empadronamiento en Torremilán, en Dos Torres, perdón, en Dos Torres. Bueno, señal
inequívoca de que esto se había convertido en un punto atractivo para atraer mano de obra. Al mismo tiempo, hay dos circunstancias, insisto, desde el punto de vista demográfico, hay dos circunstancias que generan interés también, son motivos para atraer mano de obra, pero que yo no estoy seguro de que al pueblo nuestro, y en términos generales a las 7 villas de los Pedroches, le afectara de una manera significativa. Me estoy refiriendo a la atracción que generó la minería. Los trabajos que han hecho Aaron Cohen, Perceval, etcétera, etcétera, sobre todo el primero, que estuvo aquí en Peñarroya, Pueblo Nuevo, tiene una lista, han ido publicando la lista de los trabajadores de esas empresas, exactamente igual que en Almadén, y hay muy poca gente de Torremolinos. Por ejemplo, a Peñarroya vinieron fundamentalmente del Río Tinto, portugueses hay minas muy parecidas, en la misma beta, la misma faja pirítica que Huelva, y vinieron muchos aquí a esta zona, pero bueno, yo creo que eso generó poco. Y luego, aludiendo a lo que hemos comentado antes de ese ciclo largo que va desde 1860 a 1960, hay luego, entre los años 20 y 35, otro proceso de modernización de la agricultura que también puede explicar este incremento de la población en esta zona. Esto ya lo ha estudiado Tortella, etcétera, etcétera, y parece que está bastante claro en términos generales. Hay que seguir trabajando esta cosa. Bien, fijaros, hasta ahora, por lo menos yo, había pensado que el momento nuestro, momento de Torremilano en aquella época, Doctor Rejoy, había sido el siglo XVI, XV-XVI. Esta población no se da en el XVI, pero es que además coincide esto con una nueva fase de máxima o de una actividad constructiva importante en el pueblo. Si cuando vayáis por, sobre todo la zona más central, vais mirando la fecha de construcción de alguna de las casas, veréis cómo en un número significativo están todas a partir de 1870. Y eso tuvo que ver, creo yo, tuvo que ver con esta situación de prosperidad que se estaba dando en este momento. 1870 en adelante hasta principios de los primeros años del siglo XX. Por lo tanto, me parece que esto es una cuestión novedosa. No sé si alguno había pensado en esto. A mí me ha llamado la atención y desde luego conviene seguir trabajando esta cuestión. Bien, vamos al siglo XX y con esto vamos a terminar. Siglo XX, principio del siglo XXI, vamos a ir terminando. Un matiz muy importante: aquellos condicionantes de los que hablamos al principio han desaparecido, o por lo menos tenemos más facilidades para paliar sus consecuencias, sus efectos. Está claro que el clima es el clima, el suelo es el que es, pero tenemos medios, fundamentalmente desde el punto de vista de la agricultura, fertilizantes, etcétera, etcétera, para combatirlo. Y esto ha desaparecido. Bien. Nos referimos ahora fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XX. El primer ministro conservador británico, Harold Macmillan, lanzó su campaña para las elecciones generales de 1959 con esta frase: jamás os ha ido tan bien. Estaremos de acuerdo en que es así, ¿no? Jamás. En términos generales. Fijaros, en 1970 tenemos la población, 1960 estábamos en 4.566, perdemos casi 800 habitantes entre el 60 y el 70, pero es que entre el 70 y el 81 estamos perdiendo 900, casi 900 habitantes. Y a partir de ahí, es curioso, desde el año 81 hasta el 17, fijaros que nos estamos moviendo en la misma franja, prácticamente. Habiendo cambiado de una manera significativa la vida material, en términos generales, ¿no? Y es que, efectivamente, ahí empiezan habría que tener en cuenta otra serie de factores para explicar el descenso de la natalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta es interesante porque nos pone de manifiesto estamos hablando ahora de este periodo, Recordáis que esto lo planteamos hace un par de años, presentamos hace un par de años, cómo había ido evolucionando la estatura de los quintos, cuando se iba a la mili. Y el periodo de crecimiento significativo es justamente este, del año 46, los que nacen en el 46, hasta el año 2000, que fue el último en el que hubo mili, que correspondía se llamaba los quintos, ¿no? Los quintos del año 81, los que nacieron en el año 81. Fijaros
161,90 centímetros, 1,72. O sea, 11 centímetros prácticamente en 60 años. 50 años, perdón. 50 años, son una barbaridad. Una barbaridad. ¿Por qué? Bueno, pues conjunto de las actividades materiales que han cambiado. Cuando los especialistas, esto se ha puesto de moda hace unos cuantos años en España, y todos coinciden en que la estatura aglutina un montón de indicadores. Muchos indicadores. Por supuesto, alimentación, educación también, sanidad, etcétera, etcétera. Entonces es un indicador de desarrollo magnífico. Fijaros, 1,61, 1,72. Si siguiéramos hasta el 17, todavía eso... bueno, en el 2014 la media era 1,76. Por lo tanto, estamos en un periodo realmente magnífico. Decía antes, a título general. ¿Por qué? Pues porque a título particular algunos lo pasaron regular y tuvieron que emigrar, fundamentalmente en esta zona, segunda mitad de los 60 y los 70. La inmensa mayoría se fueron, los que tuvieron que salir, los que tuvimos que salir, o los que alguien decidió que teníamos que salir, pues fue en la segunda mitad de los 60 y los 70. ¿Por qué? Básicamente, por no darle mucha vuelta, pues porque la tasa de paro agrícola estaba en el 50%. No había manera de absorber la mano de obra, no había actividad ni comercial ni industrial suficiente para absorber esa mano de obra. Fijaros, tasa de paro provincial 28%. Bueno, ahí las razones más detenidas, básicamente que no había ninguna industria que complementara la actividad agrícola. Del 66 al 69, que es un periodo, bueno, en Dos Torres salieron 5, Pozo Blanco 2,44 por mil, pero es que en el Viso salió el 68,96% de la población. Solamente en esos años, solamente en esos 4 años, eso es una barbaridad. El Roche, bastante menos, ¿no? Entonces, por eso decía que en términos generales bien, sabéis que la emigración produce efectos positivos sobre el mercado de trabajo del que proceden estos emigrantes. Claro, disminuye el paro, suelen aumentar los salarios, pues se genera otra vez la actividad económica. ¿Qué otra cosa es interesante en este momento? Pues porque fue la primera vez la primera ocasión en la que se aborda o se tiene que desarrollar una emigración de largo alcance. Aquí fundamentalmente la gente se fue, lo sabéis sobradamente, algunos lo habéis protagonizado también, lo hemos protagonizado, se fueron fundamentalmente a Madrid, Barcelona y luego la emigración al extranjero, Francia, Alemania, Suiza, fundamentalmente. Sí, no insistir en esa cuestión. Esto tenía también otro efecto positivo y era el envío de remesas para los que se quedaban, ¿no? Atendiendo a la situación en la que estaban. Bien, por lo tanto, emigración, si me apuráis, esta es la parte más negativa, a título particular, de lo que ocurrió en esos años. Algunos indicadores de que efectivamente estamos en el mejor momento de nuestra vida, con diferencias. Fijaros, el valor catastral, lo que se pone en la escritura, quitamos el micro para que no se grabe, lo que se pone en la escritura, no decimos lo que se paga, de verdad, solamente lo que está en la escritura. 2000, también lo presentamos este gráfico hace algunos años, en el 70, 5.000, la misma vivienda, 100 metros cuadrados. En el 16, el metro cuadrado estaba valorado en 500 dólares. 2.000 a 500, 2.000 pesetas a 500 euros. Otro indicador claro que llama la atención cuando se viene al pueblo: número de vehículos, sin entrar en la clase y en el nivel de los vehículos. El otro apartado, Vehículos, en el 70, 59. Me acuerdo cuando vivíamos en la calle Pilar, te asomaba a la calle Real, pasaba algún coche, alguno pasaba de vez en cuando, ¿no? Y hoy tenemos 1.130 para una población de 2.400 habitantes. Aproximadamente. Fíjate. En el 14, exactamente. Bien, algunas otras indicaciones, insisto, me han parecido interesantes, con carácter general. En alguna ocasión, como no aparecemos, lo podemos entender en sentido positivo y en algunos datos que vamos a mostrar ahora sí que aparecemos también de una manera positiva. Población analfabeta, bueno, del año 1900 al 2000. Aquí ha habido una evolución significativa, Estamos hablando en términos generales. Córdoba 70 en el año 1900, 21 en el año 2001,
Por pueblos de la provincia, estos son los que tienen mayor porcentaje de analfabetismo y los que tienen menor porcentaje. Como no estamos en ninguno de los dos, significa que estamos en el medio. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Ni mucho ni poco, estamos bien. Vamos superando la cuestión, ¿no? Bien. Y este es muy interesante y me ha llamado también muchísimo la atención porque, queridos paisanos, de aquí no se va nadie. Es que se vive muy bien. Claro, fíjate. Cuando presentamos los resultados del censo que explotamos de 1860, había una pregunta en ese censo que decía ¿de dónde es natural? Natural de Dos Torres. Y representaba el 98,2%. Es decir, los que vivían en ese momento en Dos Torres, el 98,2% había nacido aquí. Solamente eran de fuera el médico, el maestro y el notario. Más o menos. Y el cura sí procedía, porque también no fue un médico. Bien, el 98,2%. ¿Pero qué ha ocurrido en el año 2007? Pues que el porcentaje de la población nacida en el mismo municipio de residencia es del 85% en Pedroche, del 84,5% en Dos Torres. Porcentaje altísimo. Y fijaros, el extremo opuesto, Alcaracejo, la mitad de la población. Adamuz, Almodóvar, Valsequillo, Espiel, el 56%. Si se vive bien, ¿para qué no vamos a otro lado? Es evidente, está claro. Y pudiera abrirse. Bien, y vamos terminando con eso. Vamos terminando con esto, y este es el dato general de la población. Insisto, a mí particularmente me ha llamado la atención en preparando este trabajo, todos esos años en los que estamos rondando los 5.000 habitantes, y también este descenso muy brusco, brutal, desde el año 81 al año 91. Y bueno, ahí nos estamos manteniendo ahora. Sabéis que llevamos algunos años perdiendo población, básicamente porque nacen menos niños. A modo de conclusión, ¿no? Los condicionantes físicos y jurídicos efectivamente nos han costado muchísimo. El modelo de funcionamiento tuvo que venir impuesto por un condicionante, por una imposición externa. El modelo de financiación de los ayuntamientos ha cambiado igualmente. La estructura de la propiedad de la tierra que hoy conocemos es la que surge a raíz de la desamortización. El desplazamiento paulatino pero constante de la capitalidad económica, cultural, administrativa desde Pedroche, Torremilano a Pozoblanco. La aparición del último tercio del 19, principio del 20, como otro momento interesante, importante, entre comillas, de esplendor de Dos Torres, y la emigración de los años 60-70, que merece también otro trabajo más pormenorizado. Es difícil porque no hay muchos datos que descienden a este nivel. La densidad de población, bueno, ahí la tenéis, de 2,42 a 19 que tenemos en este momento. ¿Estáis cansados? No. ¿Me permitís 2 minutos más? Sí. ¿Qué diferencia hay o qué similitud hay entre lo que ocurría en el siglo XVI, protagonizado por las ovejas, y lo que está ocurriendo ahora, protagonizado por las vacas? Hacemos un chequeo rápidamente, como dicen los prevencionistas, un chequeo para ver qué cosas se están cumpliendo y qué cosas no se dan. Variables socioeconómicas, roturaciones, siglo XVI, bueno, no se dan en este momento, ya no hay más tierras que roturar, ya está todo roturado. Aumento de la población en el XVI, en el XXI. En términos generales, aquí ya no podemos hablar de población local cercana, sino que podemos hablar de población mundial, por lo menos nacional. Llevamos la leche a una que falta, ¿vale? Una diferencia importante, no dependemos solo del consumo local, sino que igual que ocurría con podemos llevar la Córdoba, la de América, etcétera, etcétera. Ampliación de los mercados, correcto. América, rutas nuevas, donde haga falta. Ahora, perfecto. Yo hace poco puse en contacto a un empresario peruano con el director me parece que se llama Negocios Internacionales de la COBA, ¿no? Digo, encantador, magnífico. A ver si podían hacer negocio. Bueno, ahí yo lo dejé hablando, ya me viene, no sé qué. Llevamos la leche donde haga falta, si no solo la leche, los productos derivados, ¿no? Bien. Incremento de la demanda, incremento de la renta, por supuesto, ya lo hemos visto antes, incremento del consumo, igualmente. Bien, por lo tanto,
referida a variables socioeconómicas. Facilidades de incorporación al proceso, interesante. ¿Quién podía participar en la fabricación o en alguna de las fases del textil? Cualquiera. Basta que tuviera un peine, que tuviera una banqueta, podía hacerlo perfectamente. En la leche, si me equivoco me corregí, en el que en su momento tenía dinero, decidió endeudarse para comprar el cupo, ¿no? Era así, pues lo podía hacer. Por lo tanto, el impedimento era el nivel de riesgo que tú querías asumir. Comercialización. Exógena. Eran los comerciantes de Córdoba los que venían aquí, nos daban la lana en algunos casos, otros la podíamos comprar nosotros, nos decían qué teníamos que fabricar, ellos se lo llevaban y lo vendían. Le introducían la última fase del proceso productivo, color, tinte, diseño, dibujo, etcétera, etcétera, y luego lo vendían. En la comercialización, por lo tanto, siglo XVI, siglo XXI. Desde que COBA empieza, qué variedad de productos ha ido incorporando progresivamente a su cartera de productos? Un montón. Incorporación. Tradición, pañera, ganadera. Claro, que había tradición ganadera. Interés municipal. ¿Tienen los ayuntamientos de la comarca interés en que COBA tire para adelante? ¿Lo tenía en que en el 16 el textil tirara para adelante? Perfectamente, ¿no, Manolo? Mientras más mejor. Claro, porque bien para todos. En aquel momento, porque el ayuntamiento se llevaba un porcentaje, ahora ese porcentaje lo cobra de otra manera, ¿no? Eso es. Impuestos y sobre todo que no retraía recursos del común. Si uno se autoabastecía, si era capaz de generar rentas por su cuenta, igual que ahora, pues no tiene que pedir. Desde el punto de vista de la condición física, la calidad, el pasto de calidad, el terreno sigue siendo el mismo, ahora incorporamos nuevos productos, piensos, etcétera, etcétera. Conocéis mucho mejor que yo, desde cualquier sitio, si hace falta traerlo, llamamos a Transportes Ruiz, lo trae inmediatamente, ahí no hay ningún problema, entonces está todo fácil. Adaptación al medio, papel de la agricultura, sigue siendo complementario, no significa que tengamos que prescindir para incorporarnos a una u otra cosa, y luego tiene otra serie de consecuencias desde el punto de vista social, la arquitectura, la construcción, las casas, ¿no? En el 16... Lo vemos todos los días paseando por el pueblo y también apreciamos algunas casas derivadas del nivel de renta de los ganaderos, ¿no? Y luego, bueno, otra serie de diferencias, de consecuencias sociales que tiene este trabajo y la situación en la que estamos y el trabajo, el resultado, ¿no? El resultado del esfuerzo y del trabajo que se viene haciendo. Entonces, bueno, me pareció interesante hacer esta comparación porque igual que en el siglo XVI, cuando hemos sido capaces de incorporar la actividad ganadera, ha sido un momento en el que hemos conseguido un momento de máximo auge y de máximo esplendor. Y yo quería acabar con esto. La mayoría de los seres humanos se comportan como los historiadores, que solo reconocen la naturaleza de sus experiencias vistas retrospectivamente. Y lo que ha ocurrido desde el 13-14 hasta aquí ha sido mucho y muy complicado. Ahora vivimos una fase dura, pero bastante menos de lo que fueron aquellos años de epidemias, etcétera, etcétera. Entonces el objetivo fundamental y último de esta sesión era sencillamente poder valorar de dónde venimos, qué hemos hecho, cuántos han sufrido nuestros antepasados, cuánto trabajo han tenido que hacer, para que nosotros pues, podamos disfrutar de las condiciones que vivimos hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que yo sea capaz de responder? Y si no, alguno de los presentes. Yo me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Pues está, no tenga problema. No, porque me oiga más. En la época en la que había 5.000 habitantes, que había el doble de habitantes que ahora, ¿el núcleo urbano también era el doble que ahora? O sea, la parte del pueblo, digamos, habitable también era el doble que ahora. Esa pregunta es buena. No creo que fuera el doble que ahora. No, porque si tú... Cuando presentamos el censo del año 1860, había uno de los datos que sacamos fue el número de habitantes por vivienda.
Y había viviendas en las que había 12, 14, la media eran 6 aproximadamente por vivienda. Pero luego había 12, 14, etcétera, etcétera. No creo yo que fuera el doble, ni mucho menos. Se vivía mucho en la casa, ¿no? Adelante. Me gustaría que pudieras aclararme de estos pueblos que hemos estado visitando, tenían unos patrimonios, y me gustaría saber a dónde han ido a parar, que se llamaba la dehesa, han ido a parar si estos se perdieron cuando estaban los pueblos unidos o estaban desunidos. Entonces, porque también puede pasar que dentro de unos años hablaremos de que los Torres tenían unos corrales de concerto y en Puerta no los tienen. Los bienes del común que compartían los 7 pueblos se pierde todo en la desamortización. Todo. En el año 1860, un poquito antes quizás, el pueblo se pone en contacto con el ministerio tratando de liberar, de salvar de ese proceso de desamortización a la dehesa de Peña Alta y la dehesa de La Jara. Y le dice el gobierno que ni hablar, desamortización y para adelante. Se liquidaron todos los bienes del común y los bienes propios de los ayuntamientos, todo. Y se puso en explotación. Aquí, una documentación que me pasó José Luis, afortunadamente, o bueno, no afortunadamente, fue así, un buen número de vecinos, por lo menos 1000 y pico de vecinos, 1100, 1200 vecinos, se pusieron de acuerdo para comprar las tierras del propio término, de las zonas que compartían. Por eso también explica que aquí no haya grandes latifundios. No se da, la propiedad está bastante repartida. Y fue fundamentalmente por esa acción de los vecinos que se ponen de acuerdo, los que podían comprar la tierra, en hacerse con la que salió a la venta. Yo tengo siempre una obsesión que los Pedroches se dice que fue una comarca tradicionalmente, desde el punto de vista histórico, aislada. Yo esa idea no la comparto. Porque, por ejemplo, por los Pedroches, camino de Santofremi, Alviso y Hinojosa del Duque, pasaba la ruta del Mercurio. Entonces, ¿es un tópico o es una realidad? Yo creo que el fallo está en el siglo XVIII, cuando no se articula bien un ferrocarril que hubiera recorrido nuestra provincia de norte a sur. Nada más. Los románticos no aparecieron por aquí. Sí, hay unos cuantos ejemplares que aparecieron por aquí y hablan muy bien. Hablan también del azul del cielo de los Pedroches, que es una cosa muy interesante. Por lo que yo he visto, hay opiniones para varios gustos y según el momento. Desde luego, el camino que traía de aquí se podía venir, o los caminos que había para llegar desde Córdoba hasta aquí, eran prácticamente el que utilizamos ahora, ¿no? Villarta, Espiel, Pozo Blanco, básicamente el mismo, y luego otro que aparecía por Pedroche. Me acuerdo ahora mismo los pueblos que se da la vuelta por allí. Esa es la comunicación que había. En el 19 eran caminos de albero, de tierra. Lo del ferrocarril, hombre, más que del 18, quizá la oportunidad hubiera sido con la época minera del 19. Me he equivocado, no me he equivocado. No, he decir 19, sí. He dicho el 18. Yo era partidario de lo que tú planteabas al principio, te he querido entender, del aislamiento. No sé, no tengo claro. Y además, perdona que te interrumpa, yo le decía a mis alumnos cuando daba clase que el hinojoseño para ir a Sevilla no tenía que pasar por Córdoba. Bajaba a Córdoba cuando empezó a funcionar la línea de ferrocarril Córdoba-Sevilla. Era por Santofemia, Guadalcanal, se dejaba caer pues, entre el sur y el norte de la provincia de Sevilla y automáticamente a Sevilla capital. El aislamiento en algunas ocasiones no ha venido bien, en otras no ha venido regular. Y otra cosa, hay empresarios hinojoseños en el siglo XVIII, ya a finales del siglo XVIII, que llevaban sus productos a Málaga, que era el puerto más cercano a Córdoba y a nuestra comarca.
sabes tú más de eso que yo. No, yo lo que he leído. Sí. Sencillamente, no quiero sentar cátedra porque las cátedras están un poquillo duras. Pero vamos, insisto, a mí me parece que eso es un tópico. De que nosotros hemos sido siempre, nos conocen como una comarca tradicionalmente aislada, vamos, que aquí no pasaban ni los lobos. Y yo estoy completamente opuesto en ese criterio. Nos lo apuntamos para estudiárnoslo para el próximo año. A ver qué dicen uno y qué dicen otro, porque es interesante la cuestión. Y la verdad... Y luego cuando había ocupaciones aquí llegaba todo el mundo. Que los franceses se llevaron todo lo que pudieron. Viajeros románticos ingleses han pasado también por los Pedroches. No tantos como hacían la ruta, pues no sé, a Granada, que tenían que soportar que a algún bandido le pegara un pequeño susto. Pero hablan muy bien, sobre todo, del cielo azul de los Pedroches. Reserva Starlight, ¿no? Muy bien, ¿alguna cosa más? Muchísimas gracias por haber venido, espero no haberos aburrido, que os haya parecido interesante. Mañana le toca a José, está ya deseando pasar este trago, así que si os parece, quedamos emplazados para mañana a las 10. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias.